Buenas tardes, este es mi proyecto de desarrollo del pensamiento. Mi nombre es Jennifer Marisela Coruña Aguilar y despejando la duda acerca de la pregunta establecida acerca de las 4 unidades, cuál me parece más importante y por qué, quisiera acotar que todas las unidades me parecieron realmente importantes, ya que cada una nos dejó una gran enseñanza. Pero si hay que hablar específicamente de una, yo diría que la unidad 3 me pareció muy importante, ya que nos ayuda a potenciar la inteligencia y al saber crear. Nos ayuda a nosotros en la vida cotidiana, ya que nos ayuda a despejar alguna duda, a crear soluciones a los problemas y mucho más después nos va a ayudar para desenvolvernos en el ámbito laboral. A continuación, una recopilación de información de toda la unidad. En la unidad 1, historia de pensamiento e ideas. El origen del término. Aquí vamos a encontrar el pensamiento desde el enfoque interconductal. Las definiciones del pensamiento del enfoque interconductal se insertan desde un espacio sobre los eventos psicológicos. Estos no van a ser simples y van a tener un movimiento que puede incluir conjuntos de conducta. Una categorización mejor definiría los eventos psicológicos como la interacción, donde las respuestas estimulan y se afectan unos a los otros. En la formación del pensamiento, es decir, las respuestas a los estímulos que están presentes en la formación de estas respuestas. Esas respuestas se van a manifestar y van a perder su papel principal en el papel que ha asumido en otras relaciones que han sido formadas en la interacción que va a manifestar. Las respuestas implícitas también sirven como mecanismo para desligar las reacciones que van a significar ciertas situaciones, posibilitando la manipulación e integración de estos significados. La historia cultural de las mentalidades del intelecto y del concepto. Hace 20 años la historia intelectual experimentó un desarrollo creciente y dinámico en el cual el campo historiográfico, cada uno diseñó su propia conceptualización y cada una de ellas se fueron articulando de distintas nociones. Aquí va a explicar Roger Charles cómo entraron en competencia académica por imponerse una sobre otra. En las investigaciones actuales observamos cada una vez con mayor notoriedad en el caso y empleo en la aplicación de categorías. Aquí vamos a encontrar las ideas, las ideologías y las mentalidades. Una historia intelectual de la autoconciencia, una retrospectiva centrada en los contenidos intelectuales, es aquel donde los pensadores y los movimientos intelectuales eran objetos de estudios de las denominadas historias de pensamiento y historias de la filosofía. En las historias del pensamiento se planteaba un enfoque que establecía una estrecha relación entre los pensadores clásicos y sus producciones textuales más representativas. Esta operación proporcionaba al investigador la posibilidad de analizar un corpus bibliográfico identificando y examinando los contenidos o temáticas centrales latentes. La historia de las ideas de la antigüedad. En las primeras expresiones culturales de la humanidad está la evolución. Esto es un proceso continuo de larga duración de especies que se van transformando en secuencias de generaciones. La teoría de la evolución va a responder a los estudios desarrollados por naturalistas y biológicos en los últimos 3 siglos. Hasta los finales del siglo XVIII, la teoría más aceptada del origen de las especies era la creacionista. Y en el siglo XIX, Jean-Baptiste plantó por primera vez la teoría evolutiva de las especies. En 1859, Charles Darwin publicó su libro llamado El origen de las especies, donde la evolución iba a ser un proceso continuo de formaciones biológicas que debido a las acciones de los factores ambientales. En la unidad 2, tenemos el cerebro como el órgano de pensamiento. El pensamiento, lenguaje y realidad. Aquí encontramos a menudo que se entiende por pensamiento lo mismo que por pensar. En otras ocasiones se distingue entre ambos, pero se reconoce que los significados de los dos términos se van a hallar estrechamente relacionados entre sí. El pensar es un proceso mental mediante los que los seres humanos tenemos contacto con la realidad material y social. Va a estar elaborada de conceptos y lo vamos a relacionar entre sí y van a querer nuevos conocimientos. En el pensamiento es el contenido de un proceso mental. Dicho contenido puede ser una imagen, un concepto, una proposición, pero en todo caso este debe ser distinguido en el acto de pensar. ¿Qué son las habilidades cognitivas y diversos tipos de habilidades? Las habilidades cognitivas nos van a permitir al ámbito de las aptitudes e implica en primer lugar introducirnos en el estudio del pensamiento. Como procesos o ecosistemas de procesos complejos que abarcan desde la capacitación de estímulos hasta su almacenaje en la memoria y su posterior utilización, en su evolución y su relación del lenguaje, estas habilidades son entendidas como operaciones y procedimientos que van a poder usar el estudiante para adquirir, retener y recuperar diferentes tipos de conocimientos y su ejecución.
Aquí vamos a encontrar dos tipos de habilidades, habilidades cognitivas y las metacognitivas. En las cognitivas vamos a encontrar la atención, comprensión, elaboración, memorización y recuperación. En las habilidades metacognitivas vamos a encontrar conocimiento del conocimiento, control de procesos cognitivos, planificación, autorregulación, evaluación, reorganización y anticipación. En los procesos básicos del pensamiento tenemos que nos van a servir para sobrevivir en un mundo cotidiano, ya que tiene una función social y visto de esta manera importante que el estudiante lo haga de un lado. Las habilidades básicas del pensamiento se ven como un puente para las habilidades analíticas, es decir, tienen que servir de apoyo para comenzar a precisar algunas cuestiones de habilidades. Estos procesos pueden estar aplicados en la vida diaria para generar un nuevo conocimiento y lograr y determinar con seguridad situaciones que se presentan en el medio. Por ejemplo, mediante la observación, descripción, comparación, características especiales, relaciones y análisis de síntesis. En la unidad 3 tenemos cómo potenciar la inteligencia, saber crear. La creatividad y pensamiento creativo. Para todo trabajo en grupo conviene ponerse de acuerdo en una única definición, estos términos claves que se dificultan en la comunicación. Proponemos la siguiente definición de creatividad, la capacidad de producir cosas nuevas y valiosas, y se conocen tres tipos de niveles de creación que los podemos llamar: el nivel elemental o de interés, el nivel de medio de resonancia laboral y profesional, el nivel superior de la creación trascendente y universal. Y en las diversas formas del pensamiento vamos a tener que el pensamiento creativo es la creatividad humana que se manifiesta de múltiples formas y circunstancias distintas. Desde que el niño va a nacer tiene su carácter activo y va a ser asimilador desde mostrar indicadores de creatividad en su actividad diaria y en el juego de estudio desde su definición. En los conceptos van a emerger cuando los caracteres de las cosas son extraídos y luego sintetizados, generalizados por la mente humana, que van a pensar, relacionar y combinarse para crear. Aquí se van a destacar cuatro fases que son fluidez, flexibilidad, originalidad y viabilidad. En la fluidez esta va a ser la cantidad de ideas que una persona puede producir respecto a un tema. La flexibilidad es la heterogeneidad de las ideas producidas que van a nacer de una capacidad de pasar fácilmente de una categoría a otra y abordar los problemas que sean de diferentes ángulos. La originalidad, esta va a ser la rareza relativa de las ideas producidas de una población de 100 personas, solo a 2 a 3 se le ocurre tal idea. Y la viabilidad es la capacidad de producir ideas y soluciones realizables en la práctica. En la creatividad están los rasgos humanos, que este es el pensamiento, es un instrumento que permanece autoorganizado y por ende desarrolla el crecimiento personal. El cerebro trabaja para hacer la vida fácil y llevadera, pero es capaz de realizar dos operaciones antagonistas, que son seguir rutinas y lanzarse a la creación. Por eso también es polifacético y flexible. ¿Qué es pensar? El diccionario de la Real Académica lo define como: a imaginar, considerar o discutir, reflexionar, examinar con cuidado una cosa para formar un dictamen y intentar o formar el ánimo de hacer una cosa. Nuestro sistema de pensamiento funciona con base en cuatro subsistemas, que son la atención, percepción, la memoria, la reestructuración, y el cerebro de cada hombre es potencialmente la gran fuente de energía para transformar el mundo. En la unidad 4 tenemos la naturaleza y cultura del talento creativo. La tradición versus pensamiento creativo, mito sobre la creatividad. Aquí hemos tomado en conciencia que los juicios rígidos e impalpables están en las personas de un sistema de creencias, y este sistema de creencias viene pasado y se refleja del pasado. Hay que aferrarse al pasado e inhibir potenciales creativas. Los mitos más comunes de la creatividad son: las personas creativas son mundanas y corridas, son cultas y han leído mucho, pero son presuntuosas. Las personas creativas son más inteligentes que las demás. Los creativos están más involucrados con el alcohol, las drogas que los demás y que estimulan el pensamiento creativo. Y por último, la gente creativa es más desorganizada y los creativos ingeniosos casi nunca resultan aburridos. En las técnicas de generación de ideas encontramos varias, pero el pensamiento lateral es el que nos va a demostrar que existen numerosas técnicas y se van a aplicar diferentes culturas con estos instrumentos que van a funcionar sistemáticamente y eficazmente. Por ejemplo, tenemos el foco, que se va a utilizar en campos donde nadie los había notado y con una pequeña mejora van a producir un invento importante. En la búsqueda de estos puntos va a tener una atención inusual e ignorado y va a constituir una técnica creativa. En el cuestionamiento, se hacen varias preguntas o se cuestionan por qué esto se hace de este modo, por qué hay que hacerlo así, o existen otras maneras de hacerlo. Este cuestionamiento creativo, en cambio, no va a criticar ni juzgar los defectos. El cuestionamiento creativo opera sin intención de juzgar.
En el concepto del abanico de los conceptos, tiene 3 niveles que son direcciones, conceptos e ideas. En las direcciones, esto tiene un enfoque muy amplio y puede coincidir o convertir en la dirección. En los conceptos tienen métodos generales para hacer algo y las ideas van a tener maneras más concretas y específicas de poner en práctica un concepto. Una idea debe ser específica, debe tener posibilidades y puede estar puesta en práctica directamente. En la provocación, esta es una especie de experimento mental, así como muchas nuevas ideas son un producto del azar, de un accidente o un error. La provocación deliberada puede ser un método sistemático que puede producir los mismos efectos y no tenemos que esperar el cambio, accidente o el error. En el movimiento, este va a ser una operación mental que está extremadamente importante y es fundamental para la creatividad. Podemos decir que el movimiento significa que la disposición de desplazarse de una manera positiva e indagadora en vez de defenderse para juzgar si algo está correcto o erróneo. En los test verbales, estos tienen palabras como vehículo fundamental y a veces exclusivo. Aquí están comprendidos la mayor parte de los test de la creatividad. Aquí se despegan 6 opciones donde es escribir las palabras que responden a una condición determinada, las analogías, los usos inusuales, las mejoras del producto y sintetizar pruebas de dibujos y de imágenes. En la cinética, aquí está la acción de juntar elementos diferentes o significativos y desconectados y se va a referir a la integración de diversos individuos en un grupo para planteo de la solución de problemas. Y por último, en la lluvia de ideas, esto hay que dejar libre un curso de pensamiento de todos y conceder igualdad y oportunidades de expresión. Cuando estos van a aflorar, hay una aceptación final, pero esto es un poco relevante para quienes los exponen. Y por último, la creatividad e innovación, nuevas ideas y nuevos principios. La humanidad creativa. Los seres humanos tenemos una limitada capacidad de correr, trepar o nadar. Sin embargo, hemos colonizado una buena parte de la Tierra y nuestro cerebro es el más complejo que se conoce y que ha ido desarrollando para dotarnos del ingenio. Aquí lo que se opone a la creatividad e innovación se lo conoce como bloqueos, que hay 3, bloqueos emocionales, perceptivos y culturales. En los emocionales es el miedo de hacer el ridículo o equivocarse o la falta de confianza de uno mismo. Este es un respeto excesivo por autoridad, poca motivación o ilusión y el espíritu no crítico. En los bloqueos perceptivos solo vemos aspectos muy limitados en un mundo que nos rodea y en esto puede incluir un exceso de especialización, un racionalismo externo, poca capacidad de escuchar o reducir la capacidad de observación. Y los bloqueos culturales, aquí hay una gran necesidad de relacionarse o integrarse en la sociedad para que es imprescindible aceptar una serie de problemas o conductas o estereotipos de creencias que puede ser rechazado.